Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy en este episodio tengo una persona que desde que planeé el podcast, están para saberlo y yo para contarlo, hice mi lista de la gente que me venía a la cabeza que quería yo tener en el podcast y ella es una de estas personas. Ella se llama Joana Berrondo, Joy. Ella tiene un libro que se llama Sin Espacio para el Cáncer, un canal de YouTube que se llama Sin Espacio para el Cáncer, es Cáncer Coach y bueno, tiene una historia que me parece súper relevante, me parece un claro ejemplo de alquimia emocional o de saber hacer limonada y por eso la tengo el día de hoy aquí. Entonces, Joy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Sandy. Al contrario, gracias por invitarme y qué bueno, qué honor estar en tu lista de personas que querías entrevistar. No, pues Muchas muchísimas gracias. Pues para poner un poco en contexto la gente que no te conozca o que no sepa tu historia, me gustaría que nos dieras un breve resumen de cómo era tu vida, cuál fue tu gran limón o tu gran adversidad y qué fue lo que pasó en ese momento cuando sucedió. Claro, pues mira, digo, una persona normal, ¿no? Casada, tenía 2 hijos, mucho movida siempre por buscar lograr hacer algo, ¿no? En mi familia siempre ha sido como más el rubro empresarial, entonces siempre fue la búsqueda de hacer o un gran negocio o tener un buen título profesional o lograr algo que pues básicamente se medía en el éxito de ahora, ¿no? Que es profesional, logras un buen puesto, una buena empresa y pues resulta en algo económico, ¿no? Pues esa es como que la creencia y la enseñanza que yo tuve y era esta búsqueda, ¿no? Además de ser esposa, de ser mamá, no era una de mis prioridades para mí el casarme, pero bueno, terminé sí casándome y teniendo hijos y moviendo mucho mi estructura, siempre emprendiendo cosas nuevas, negocios nuevos. Pues 2010, ya con 2 hijos, ya llevaba como 3 emprendimientos de productos y empresas y así que no había logrado y estaba desarrollando con mi hermano una línea de muebles y decoración para cuartos de niños, ¿no? Entonces estábamos con una socia y trabajando y a la hora que termina pues ya la reunión, salgo, pido mi coche, dejo mis cosas, se me falsea el pie y de repente pues no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces reconozco mi coche, me subo al coche y pues no sabía cómo prenderlo, ¿no? Entonces yo tenía 31 años. Y entonces pues ya pues empecé nerviosa, no tanto la verdad para lo que me estaba pasando, pero no puede ser, o sea, sé manejar, ¿no? Entonces pues prendí coche, todo, y de repente pues no me acordaba cómo llegar a mi casa y así, ¿no? Fueron unos eventos que al final me llevaron en 2010 a hacerme estudios y resulta que tenía un tumor en el cerebro. Y esto que me había sucedido era como una preconvulsión. Okay. Y entonces, pues ahí empezó todo mi camino. Me operaron y la verdad que fue una operación rápida, digo, fueron 8 horas, pero una recuperación rápida a mi gusto de lo que yo esperaba de una cirugía de cerebro, ¿no? Sí perdí como memoria a corto plazo, perdí coordinación del lado, como era del lado izquierdo, pues coordinación del lado derecho, y lo que más me afectó era en la parte aquí de atrás del cerebro, era como esta situación del espacio, ¿no? Entonces, esas eran como las cosas con las que tuve que batallar en ese momento, pero pues yo seguí trabajando, o sea, yo tenía hijos, mi casa y trabajaba mucho en las noches y pues mucha frustración porque mi cabeza pues ya no operaba como yo quería y yo quería como rápido regresar a mi vida, ¿no? Como decir, bueno, esto ya pasó, ya tuve mi operación, ya me recuperé, tengo ciertas secuelas, pero nada grave, ¿no? O sea, puedo continuar con mi vida y eso hice, ¿no? Y entonces los doctores me pidieron que me hiciera estudios cada 6 meses. Y en el tercer estudios, al año y medio, pues de repente me hago la resonancia magnética, leo la interpretación y pues dice actividad tumoral, realizar más estudios, ¿no? Y entonces, pues ese día una vocecita interna pues me decía, híjole, estás embarazada, ¿no? Entonces, corrí al hospital, me hago estudios de sangre ese día y pues al pobre de mi marido que regresaba de un viaje de trabajo lo recibí con estas 2 noticias, ¿no? Buena o mala, y entonces pues la buena primero, pues estamos embarazados, vamos por el tercero, y la mala, pues regresó el tumor, ¿no? Entonces, pues fue un embarazo agridulce, obviamente. Nació Lorea, que fue mi niña, en abril del 2012, y entonces los médicos me dijeron, date tantito tiempo, háblanos a finales de verano y te decimos qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo, pues la verdad, muy inocentemente empecé a planear, no, pues que Lorea duerma toda la noche, y entonces ya veo que con los médicos, pensando que podía yo planear de esa manera, ¿no?
Y a la mera, pues hablo con los médicos y me dicen, pues tienes programada cirugía el próximo viernes. Me vuelven a operar en septiembre. En esta ocasión, como que toda la recuperación, la operación fue menos horas, fue más rápida, ya me lo sabía el caminito. Lo que sí pasó es que el tumor pasó de un grado 2 a un grado 3. Ya ahí empecé, me senté con mi esposo y pues dijimos, ahora sí, pues hay que hacer las preguntas difíciles, ¿no? Como que todo ese tiempo fuimos un poquito como maquinita al médico, el siguiente paso la operación, me sentí bien y ya, ¿no? Siguiendo las indicaciones médicas, pero pues no esperando que esto volviera a pasar, ¿no? Y entonces pues vuelve a suceder y lo que me dijeron en ese momento es que me iban a hacer quimioterapias y radiaciones, un plazo de 2 meses, diario quimioterapia y radiaciones de lunes a viernes, esos 42 días. Luego descansé un mes y luego pasé por 6 ciclos de quimioterapias durante 6 meses, ¿no? Tuve que detener mi vida, ¿no? Fue una pausa fuerte. Mis días básicamente en esos 2 meses era pues levantarme, comer bien, ir a caminar porque pues era lo que podía hacer de ejercicio y dormir muchas horas en el día por el cansancio y la recuperación y pues ese fue mi tiempo, ¿no? Pues ahí obviamente fue un trabajo personal y sobre todo espiritual. A mí lo que me dijeron es que los tumores de cerebro agresivos pues siempre regresan. Entonces que ellos me estaban haciendo operaciones y tratamientos para darme de 3 a 5 años en que volviera a tener una regresión, ¿no? Entonces yo ya estaba en grado 3, el siguiente grado era 4. Me dijeron pues básicamente pues así va a ser, operaciones, tratamientos, darte de 3 a 5 años, esperar que haya la regresión y entonces cuando haya la regresión pues ya veremos qué se hace en ese momento y pues algún día la agresividad del tumor pues te va a ganar la batalla, ¿no? Pues fue una noticia muy difícil. Esa vez que ahora sí que nos sentamos con el médico y le hicimos varias preguntas que llevábamos escritas y hicimos la trampa todavía de grabarlo para volverlo a escuchar. Cuando terminó esta cita con el médico, con todas las respuestas difíciles, una de las cosas que dijo el médico es que él nunca había tenido un caso de tumor de cerebro que sobreviviera al tumor de cerebro. Como que era muy negativo el panorama. Ahí se levantó mi esposo y le dijo al médico, pues mira, te presento a tu primer paciente que va a sobrevivir al cáncer y pues esa es, ¿no? Joana, ¿no? Y entonces como que a mí esa imagen de Pablo dándole la mano al médico se me grabó. Una vez más la voz interna me dijo, eso soy yo, ¿no? Así va a ser, ¿no? Entonces ahí yo empecé una búsqueda intensa de investigar, leer, todo me enfoqué en positivo, todo me enfoqué en qué hacen los sobrevivientes, quién la logró pasar, qué hacen los médicos de la medicina alópata, pero también qué hacen los holísticos, de dónde vienen todas estas terapias, medicinas de atrás, alimentación. Fue una búsqueda continua para salirme de las estadísticas y pues hasta ahora llevo 8 años, entonces ya llevo 3 más de los que la medicina me dictó y pues este es mi camino desde ahora, ¿no? Qué maravilla. Pues, regresando un poquito al momento en el que te dicen tienes un tumor en el cerebro y en el momento, este día que te enteras que regresó, me gustaría que platicáramos un poquito de la emocionalidad que sucede en ese momento de recibir la noticia y todos los pensamientos que se desatan a raíz de esto y con las herramientas que tenías en ese momento, ¿cómo hiciste para mitigar eso y conectar con esa imagen de yo soy la primera sobreviviente de este doctor, de mi cuenta corre y yo me encargo? Es todo un proceso, o sea, al final cuando recibes la noticia de un tumor o de que eres un posible paciente de cáncer, yo no me relacioné en principio a la palabra cáncer, ¿no? Pero bueno, la palabra tumor de cerebro es fuerte, ¿no? En principio fue shock. Me acuerdo que el primer doctor que un poco nos acercó a este diagnóstico, porque no me dijo, ya tienes un tumor en el cerebro, sino me dijo, tienes algo en la cabeza, ¿no? Que queremos estudiar. Y entonces me propuso, perfecto, estábamos mi esposo y yo viendo una computadora que nos pusieron unos médicos, y entonces era un neurólogo y un neuroradiólogo, y me decían que me querían poner como una corona con unos clavos aquí, en donde abrían 1 centímetro en el cráneo, introducían unos aparatos, sacaban una muestra y entonces mandaban a patología para ver qué hacer, ¿no? Como una biopsia de cerebro. Una biopsia, exacto. Pues los dos en shock, porque además el procedimiento era despierta. Creo que eso fue lo que nos choqueó. Y entonces salimos los dos medio cabizbajos, así, sin hablar mucho, hasta que mi esposo me dice, oye, pues háblale a tu papá, ¿no? Le hablo a mi papá y entonces cuando le digo, me dice, bueno, están locos, se puso como loco. ¿Cómo crees que te van a abrir la cabeza para hacerte una biopsia? Para nada, ¿no? Entonces fue como la primer cachetada que nos dieron, ¿no? Entonces siento que es muy normal que todo relacionado a tumor, cerebro, cáncer, genera un primer shock, ¿no? Que las ideas no quieres ni permitir que pasen, ni las emociones tampoco. Estás como bloqueada, ¿no?
Así es. Y entonces después yo lo que he visto mucho en común es que una vez que pasa eso, empiezas a vivir una etapa como de búsqueda. ¿Qué sigue? Sigue el paso, pues no, el cáncer que dicta, pues busca al oncólogo, encuentra a tu médico, qué tratamiento vas a hacer. Empiezas como en este modo operativo de buscar encaminarte, ¿no? Entonces estás como enfocado en esto, un poco apresurado, estresado. Una vez que encuentras como el médico que te atiendes como un primer escalón de descanso, ¿no? Pero ahí viene la parte difícil en donde, claro, el miedo y el pavor a la operación, el miedo y el pavor a los tratamientos, cómo voy a sentir, qué me va a pasar. Obviamente, pues yo, una operación de cerebro, ¿cómo voy a salir de la operación de cerebro? O sea, sí, la verdad, cuando me llegó el anestesiólogo antes de dormirme, pues me puse a orar y me puse a agradecer por la vida, decirle gracias Dios, y este es mi último momento, pues me voy dormida con anestesia, ¿no? Pensé que ese podía ser un posible fin para mí, ¿no? Y lo agradecí porque hasta ese momento no había vivido nada difícil. Y una vez que pasas operaciones, empiezas a tratamientos y todo, es cuando la mente se pone en todos los estados posibles, ¿no? En el que te vas a morir, en el que tus hijos no los vas a ver crecer, en lo que te vas a perder, en qué va a ser de ellos, qué va a ser de ti, el dolor, el miedo, o sea, estás, y obviamente junto con esos pensamientos, un revoltijo de emociones terribles, incluso ataques de ansiedad. Una vez pasada la operación, tuve varios momentos en donde, pues como mi cerebro no hacía que mi cuerpo coordinara y respondiera automáticamente, pues era algo de mucho miedo, ¿no? Decir, es que no puedo hacer nada, no puedo, mi lado derecho del cuerpo no responde, no puedo ni poner zapatos, ¿no? Genera muchas veces mucha angustia, mucha ansiedad y con eso, pues las palpitaciones, el estrés. Yo siempre cuando platico como comienzo con personas que voy coachando es totalmente normal pasar por estos altibajos. La mente va recopilando toda la información que recuerda alrededor del cáncer y tendemos a imaginar como los peores posibilidades, ¿no? Los peores escenarios, las peores posibilidades. Pues sí, la palabra cáncer está ligada a muerte. Es difícil aprender a vivir con esa, siempre les digo, es como una puerta que se presenta, ¿no? La puerta de la muerte y que siempre ha estado ahí, nada más que nunca la tienes consciente, ¿no? Entonces, antes del cáncer no vives a partir de la muerte, vives de la vida, pero cuando alguien te menciona la palabra cáncer, aunque no lo sientas, porque muchas personas no lo sienten hasta que están en las quimioterapias, lo que sienten es pues, o la operación o la secuela de la quimioterapia o de la radiación, que se te cae el pelo, pero muchas veces el cáncer no lo sientes. Esta es como la parte como difícil, ¿no? De no anticipar a tu mente cuando vas a ver a un médico qué te va a decir, qué noticia va a ser, qué avance, que es un trabajo mental y emocional muy fuerte y aprender a vivir a partir de la vida otra vez y no a partir de la muerte, pues. Un trabajar, porque es esta sensación, de repente, por ahí leí que lo ponías y así lo viví yo también, de que ya te pusieron aquí la fecha de caducidad, ¿no? Sí. O que tienes la espada de Damocles allá arriba, que todos la tenemos desde que nacemos, pero de repente es como decir, es que está muy cerquita y quién sabe en qué momento, ¿no? Baje lo suficiente. Sí. Sí, está muy cerca, se vuelve palpable y esa es la parte difícil, ¿no? Que aunque es un proceso de la vida y le tenemos terror, o sea, el concepto hoy a partir de cuando la fecha en que mueras es como terrorífica, o a lo mejor otras culturas tienen un mejor significado de la muerte que nosotros, ¿no? En el occidente, pues el cáncer es mucho un monstruo que me va a matar y que va a acabar conmigo, ¿no? Cuando cada vez las estadísticas mejoran, yo creo que sí vamos avanzando, yo creo que sí somos más los que vamos sobreviviendo, viviendo mejores y enfrentando mejor los tratamientos, las operaciones, y la misma medicina, aunque va muy pasito a pasito, sí ha ido avanzando. Yo sí creo que todos tenemos esta posibilidad de salir adelante, nada más que requiere de mucho esfuerzo y encontrar los pasos y las herramientas y las cosas que necesitas para tú primero encontrar la salud y luego pues mantenerla, ¿no? Me encantaría que platicáramos un poquito de lo que he visto, del contenido que manejas. Manejas como 5 áreas de la vida que hay que tener, ¿no? A la vista a la hora de cuidarse. Pero más allá que solo cuidarse de prevenir un cáncer, creo que son áreas que hay que tener a la vista en cualquier momento de la vida para vivir bien, ¿sabes? Y creo que también son parte de las herramientas, que me gustaría que me corroboraras si es así, de donde tú te fuiste agarrando para ir sobrellevando todo este camino a la recuperación. ¿Nos puedes platicar un poquito?
Sí, claro, creo que todos los seres humanos que entramos en esta búsqueda llegamos a esta conclusión. Al final entendemos que estamos formados por diferentes partes, ¿no? El área del cuerpo, el área de la mente, el área del corazón, y somos espíritu, ¿no? A mí me gusta definirlo entre el alma y el espíritu. El alma más conformado con lo que piensas y lo que sientes, y el espíritu es pues algo que se une incluso al universo. Bueno, yo creo en Dios, pero es algo que nos une como seres humanos, que nos une a la naturaleza y que nos une a un ser supremo, ¿no? Esas 4 partes pues nos conforman, ¿no? Entonces, para mí se volvió muy importante saber que al final lo que yo hiciera mental, emocional y espiritualmente tendría un resultado físico. Y también los hábitos físicos que yo implementara en mi vida obviamente iban a resultar en beneficio o no para mi cuerpo. Claro. Y el último que manejo es el entorno, que es lo único que es externo, porque las otras 4 partes eres tú, ¿no? Tú lo acomodas, tú lo moldeas, tú lo adaptas, tú lo evolucionas, lo creces, lo desarrollas. Le llamo entorno las personas que te rodean, las oportunidades que tienes, lo que careces, en dónde estás situado en esa situación y cómo tú aprendes a moldearte alrededor de eso a favor. Las dificultades se van a presentar, las situaciones de la vida pues no siempre son lindas, también aparecen las partes difíciles y nosotros no controlamos a los demás, ¿no? Entonces es muy importante cuando estás en un proceso difícil o una enfermedad, a fuerza, ¿no? Sí, tus fortalezas son acentuadas, pero también tus debilidades. Entonces, es ahí donde una persona que está pasando por una enfermedad crónica, la que sea fuerte, necesita un sistema de apoyo alrededor, ¿no? Porque pues sigues comiendo, porque a lo mejor sigues trabajando, porque pues a lo mejor tienes responsabilidad de hijos, compartes la vida con una persona o no, tienes una situación económica, me ha tocado trabajar con niños, con jóvenes, adolescentes, con adultos de la tercera edad. Todos estamos en diferentes etapas enfrentando una enfermedad similar, ¿no? Obviamente todos los caminos son diferentes, pero tienen sus similitudes. Son las mismas emociones, enojo, tristeza, arrepentimiento, es lo mismo, ¿no? Y pues tenemos que comer comida y, o sea, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer igual. Y sí, todos somos cuerpo físico, todos somos un cuerpo espiritual y somos mente y somos emociones, ¿no? Entonces, esas son mis 5 áreas que yo trabajo. Eso me parece súper importante porque además creo que son áreas que todos tendríamos que estar atentos a tener en equilibrio. Me gustaría muchísimo que nos compartieras qué herramientas fuiste adquiriendo en el camino y cuáles ya traías que de repente descubres que tu herencia familiar, de tu cultura, de tu forma de ser, de tu carácter, ya tenías que te sirvieron. Ay, pues mira, obviamente la primera herramienta y lo que me he dado cuenta, muchos recurren a los hábitos físicos, ¿no? La alimentación y el ejercicio, que son como ahorita lo que el tema más común de bienestar, ¿no? Entonces, sí, lo primero que empecé a hacer fue en la parte física, cambio de hábitos de alimentación, cuidar mi sueño, mi hidratación, mi descanso, siempre buscar el equilibrio en esos hábitos. No siempre comer perfectamente bien, o sea, también a veces necesitaba la chatarra, también a veces el chocolate y tantito azúcar, ¿no? Pero saber que tenía que restringirme en cierta etapa de mi vida mucho. Obvio, empecé todo por ahí, pero conforme me fui adentrando, para mí la herramienta más fuerte fue la espiritual, porque cuando no hay ningún médico, persona, dinero que te garantice la vida, únicamente existe la esperanza y la fe. Correcto. Primero es creer que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, para mí fue esa imagen y esa voz que es, sí, tú vas a ser uno de esos, es fe. Para tener fe tienes que dar los pasos, porque pues una cosa es me pude haber quedado sentada sin hacer nada. Entonces, dar pasos de fe y luego confiar que cada paso que daba me iba a resultar bien, ¿no? Fue entender que si me conectaba con esta parte espiritual, yo escucharía mi voz interna, que todos, yo lo que he descubierto es todos tenemos una sabiduría que le llamas instinto, le llamas espíritu, como quieras llamarlo, donde todo lo que percibiste a tus 5 sentidos se guardó aquí, ¿no? Aunque no lo tengas a la memoria, en el recuerdo, está todo aquí. Digamos que todos tenemos una biblioteca magnífica interna que si recorres y estás minuciosamente tratando de escucharte por dentro, pues te llegan estas respuestas como seguro estás embarazada o tú la vas a lograr, ¿no? Pero cuando haces un trabajo más profundo y ya es fe, te conectas a una fuente superior que lo sabe todo. A mí me empezó a gustar vivir una comunicación que lo hice a través de la escritura. Tenía como un diario espiritual, la verdad, le escribía a Dios, ¿no? Para mí era soltar preguntas al universo y esperar que me mandara mis coincidencias y mis respuestas y las volví a anotar
hoy descubrí esto, hice esta pregunta y me respondiste de esta manera, y entonces armaba mi mapa, ¿no? Para mí fue lo que más me sostuvo, la clave para después poder trabajar con la parte mental, ¿no? Okay. Esa vocecita que constantemente te hace dudar, que te hace tener miedo, que te hace enojarte, sentir injusticia, y pues obviamente conforme trabajas esos pensamientos, pues el corazón se tranquiliza y entra en paz, ¿no? Sí, yo creo que empieza por una situación espiritual donde logras enfocar tu mente de una o de otra manera para calmar el corazón, y todo eso tiene un resultado físico, ¿no? En tu cuerpo, ¿no? Todavía, ¿no? Pues sigo aprendiendo, pero tratando de armar mi mapa con mis claves para pues dar los siguientes pasos. A mí la vida me presentó esta enfermedad que si no me cuido hoy en día, hoy incluso que estoy sana con 8 años de ventaja, siempre me tengo que cuidar, siempre tengo que decir, no te descuides 100%, entonces, o siempre estoy estudiando, siempre estoy investigando, siempre estoy probando algo nuevo. Digamos que la vida se ha vuelto para mí un lindo reto de siempre avanzar y siempre desarrollar más conocimiento y descubrir más cosas. Para mí ese fue mi limón que me ha hecho un camino increíble y la verdad muy divertido. A mí me gusta mucho. Y que evidentemente fue un parteaguas. Me gustaría que platicáramos un poquito cuáles fueron los regalos ocultos que venían ahí empaquetados de manera medio apestosa en toda esta experiencia. ¿Cuáles han sido esos regalos que tú hoy puedes voltear, ver y decir, wow, gracias? Híjole, la humildad ha sido un gran regalo. Descubrir que todo empieza por mí, que primero se trata de escucharme a mí, entenderme a mí, buscar siempre adentro más que afuera. El regalo de saber que soy una persona única y repetible en la historia humana, y por lo mismo tengo algo que vengo a dejar, que yo le llamo la semilla, que a lo mejor son muchas, ¿no? Pero sembró esta necesidad de encontrar la mía, sembrarla para multiplicarla o replicarla, pero ayudar a otros a encontrar sus semillas. Siento que todos tenemos una estrella, que todos tenemos un propósito, una huella que dejar, y fue eso, o sea, descubrirme que tenía que descubrir primero quién era yo para después dar a otros. Y por eso digo de humildad, porque muchas veces descubres cosas tuyas que no te gustan, ¿no? Y que hay que ser humilde para decir, híjole, eso no está tan bien y lo puedo hacer de mejor manera. La pausa fue algo espectacular, buscarme momentos de pausa para reacomodar, para reestructurar, para cuestionarme. Esa fue otro regalo padrísimo. Y esto de vivir siempre con retos, ¿no? Dejándome sorprender siempre de mi cuerpo físico y sus habilidades, sorprenderme de mi corazón y su capacidad de querer hacer para otras personas, pero también de mi mente, de poderse llenar de nuevos conocimientos y crear formas y estructuras diferentes a las de todo el mundo, y siempre estarme encaminando a que el día que muera, pues diga, muy bien, no me faltó nada por hacer, que me sienta tranquila de decir, fue una buena vida vivida, ¿no? Y la disfruté cada paso que di. A partir de la enfermedad yo creo que he aprendido a disfrutar, ¿no? Como dicen todos, el aquí y el ahora, o sea, vivir al día. La enfermedad te trae eso, ¿no? Vivir al día. Entonces, híjole, pues sí, son 20,000 cosas que la verdad sí me trajo esta etapa, tanto del cáncer como el tratamiento, como el después, ¿no? El cáncer me trajo una pausa, pero ya que pasó y tuve que reestructurar mi vida, ya no quise hacerla igual, ¿no? O sea, yo ya no quise regresar. Te conté, ¿no? Que después de la operación quería regresar, y veo que todo el mundo me dice también, Johanna, es que yo quiero regresar a mi vida normal. ¿No? ¿No te has cuestionado que a lo mejor lo que hacías te llevó a esta enfermedad, ¿no? A lo mejor si haces las cosas diferentes no vas a estar enfermo. Todo el revoltijo, lo he platicado algunas veces, que es como si llegara un huracán y de repente estás en el ojo del huracán donde no pasa nada, donde está el silencio, pero vuelve a pasar, te vuelve a y ya una vez que ya se fue, volteas a ver y dices, Dios, ¿y ahora qué hago, no? ¿De dónde vuelvo a construir todo lo preciado que tenía, que ya son pedazos y ya es escombro, ¿no? Híjole, sí, la verdad, para mí el cáncer fue muchísimo más bueno que malo. Coincido al 100% contigo. Y esto que dices de querer regresar a la normalidad, de repente me remite mucho a lo que escucho hoy en día, ¿no? Con todo el mundo encerrado en casa y con esta situación nueva que nos vino a mover, que de repente todo el mundo quiere regresar a la normalidad o a como era antes. Y hay muchas cosas que yo digo, ay no, ojalá que no, ojalá que justo esta pausa con estas experiencias fuertes que la vida nos da, justo nos sirven para checar qué cambios habíamos necesitado hacer que no hicimos en su momento por estar metidos en esa rueda del hámster, y que ahorita tenemos la oportunidad de decir, a ver, esto sí estaba funcionando, esto no, va y sale, ¿no? Para Claro. afuera.
Claro, y a lo mejor fueron cosas buenísimas que te trajeron en su etapa, pero yo creo que regresar a la vida de antes sería dar un paso para atrás. Y no estamos hechos para dar pasos para atrás, estamos hechos para dar pasos para adelante y para siempre adaptarte y tomar lo que hay alrededor y con eso crear. Entonces no vamos a poder crear lo mismo porque ni siquiera el mundo va a ser igual. Lo que creamos después de esto puede venir a partir del lamento de lo que perdí antes del COVID, ¿no? Y del encierro, o puede venir a partir de, bueno, pues ahora qué se va a presentar, ¿no? Y entonces yo qué puedo pescar y entonces crear, ¿no? En todos los aspectos, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, ¿no? En lo físico, pero pues obviamente en cómo te vas a desarrollar como persona, ¿no? Completa. A mí se me ha hecho increíble esta pausa, yo la quiero seguir aprovechando. Me ha reforzado el sentido de mi familia, mis hijos y la responsabilidad que tengo con ellos. Quiero abrirles el mundo, obviamente, como cualquier papá, disfrutar el camino con mi marido. Creo que el sentido de la familia está siendo ahorita deliciosa. Y el día que salgamos de la cueva, pues a vivir la aventura. Así es, vivir la aventura y eso comentabas, ¿no? Que de repente el enfrentarte con la muerte es muy difícil porque estamos más conectados como hacia la vida y no nos gusta mirar hacia allá. Yo no sé si te pasó que también de repente el ver a la muerte de frente, ¿no? Que te hace así como ojitos, te reconecta de una forma bien potente con la vida de decir, no, espérame, yo soy de acá. Sí, fuertísimo, ¿no? Porque cada día que levantas, te despiertas y dices, ay, un día más, te conecta con la vida, te hace vivirla más apasionada, que es muy chistoso porque cuando el día que decides, ay, qué rico, voy a vivir bien este día, pues así lo haces. Y el día que decides, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues así lo vas a vivir también, ¿no? Empieza desde esta decisión que tomas, cómo la quieres vivir, ¿no? Y sí, o sea, a mí la muerte se me presentó de 3 maneras diferentes. A las 3 veces pensé que iba a morir. Una fue esta más en agradecimiento que te conté, que fue con el anestesiólogo ahí al lado. Otra fue porque me iba a dar una convulsión y entonces mi cuerpo no funcionaba. Y otra fue una vez que me dijeron que me quedaban 3 años de vida, ¿no? He decidido no vivir a partir de ninguna porque el día que llegue el momento, pues ahí lo tendré que enfrentar y ahí se dará, ¿no? Sea rápido, sea lento, sea como sea. Esa puerta todavía no está, no se abre. Ahí está, pero no se abre y no pretendo abrirla, Abrirlo ¿no? antes de tiempo. Se No abrirá pasa cuando sea el nada. momento. Espero en muchos años luz, pero mientras tanto me queda vivir. Toda decisión que tomo al día sea encaminada para tener una buena vida disfrutando. Básicamente lo que hay que hacer en este mundo. Vienes a dejar tu huella y a disfrutar mientras la dejas, ya, no hay más. A raíz de esta situación y de este replantearte y tocar esas partes que de repente dijiste, oye, no, pues no sé si necesariamente quiero regresar a esa normalidad, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? ¿Cómo fue un parteaguas en tu vida y qué has decidido hacer? ¿Y qué propósito has decidido darle a todo esto? Porque creo que eso es bien importante. Algo que se mantuvo, ves que te platicaba que era como que estaba en la búsqueda de hacer algo. Y después de la enfermedad, incluso cuando acomodé mis piezas y cuando ya estaba ayudando a otras personas, porque el coaching se me dio sin querer, ¿no? Me empezó a hablar la gente de, oye, puedes hablar, puedes ir a verla al hospital. Pues entonces yo me pasaba de café, en restaurante, en hospital, en salas de casas de desconocidos, ¿no? Básicamente platicando mi esquema y llevando esperanza, que después ya se fue tornando en el libro y en una estructura de coaching, ¿no? Incluso ahí, aunque mi motivación era más espiritual, o yo lo quería pensar así, estaba todavía buscando pero ¿cuál es mi propósito? ¿Pero cuál es mi propósito? ¿Pero cuál es mi propósito? ¿No? Y entonces Ya estaba. sí, o sea, pero entonces me clavé en ese proceso, ok, antes la estaba buscando en lo profesional, pero ahora ¿qué vengo a hacer? ¿No? Era como esta desesperación, hasta que ya, yo creo que Diosito se burlaba de mí, calma, ¿no? O sea, no pasa nada. Pues entendí que ¿no? Seguí mucho y estudié mucho como la vida de Jesús como sanador y como ejemplo de calidad humana o de ser humano, ¿no? Le preguntan los apóstoles sobre las leyes, ¿no? Los mandamientos. Entonces dice, cambio toda la ley por 2, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y algo que me impactó mucho fue el segundo que dice, amarás a los demás como a ti mismo. Entonces ahí fue cuando, ok, y luego hay otra parte de la Biblia donde explica que los seres humanos tenemos la opción de vivir a partir del espíritu o de la carne, que yo le diría el ego. Tenemos estas 2 opciones y el espíritu es la humildad, la bondad, la paz, la paciencia, el amor, el dominio propio, bueno, lo habla como frutos. Entonces, a partir de estas 2 conexiones
entendí que no vengo más que a amarme a mí, quererme y disfrutarme, crecer y potencializar más mis fortalezas y saber y entender que mis debilidades también están por algo, ¿no? Y entonces las puedo también desarrollar acompañadas. Y todo eso que hagas en el conjunto de tu vida, pues darlo hacia afuera, ¿no? Entonces, sea en la forma que sea, ¿no? A mí hoy en día se ha transformado mucho eso en dar coaching y acompañar a personas afectadas por cáncer, tanto al paciente como a los familiares. Es una de las cosas que más me gusta hacer. El libro es una de las herramientas que he hecho y las redes para que las personas que no quieren tener contacto conmigo, porque entiendo perfecto que a veces que no quieres hablar con nadie, ¿no? Pero el libro y los videos que grabo en YouTube y todo el contenido de Instagram es para acercar a estas personas a estas pequeñas herramientas que les pueden ayudar. Siento que uno de los propósitos que a mí me ha gustado creer es que los ayudo a conectar con esta parte espiritual. Obviamente prefiero que sea con un ser superior para que entiendan que todos venimos a sembrar una semilla especial y que se trata de buscar en ti y que tu propósito siempre puede cambiarse en forma. Hoy se llama Cancer Coaching, mañana no sé, tengo una idea que a lo mejor voy a desarrollar un programa de música, de sanidad. Es otra semilla, ¿no? Pero al final el propósito es venir a hacer lo mejor de la versión que tú eres y entregarlo a otras personas para el camino de las otras personas y impactar, ¿no? Impactar vidas, impactar corazones. Eso es, para mí ese es un propósito fácil, o sea, fácil de que no es nada más amarte y amar a los demás, ¿no? Y servir y dar para afuera. Eso es aquí y allá, y entonces entras como en el círculo de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir constantemente. Normalmente nosotros pensamos que si damos, recibimos, pero muchas veces tú recibes antes de lo que diste y entonces no importa, o sea, no importa el orden, es tan fácil como esto, ¿no? Venir a disfrutar la vida y amarte a ti y a los demás, y así es. Y lo puedes hacer a partir del ego, del dolor, de la tristeza, o lo puedes hacer a partir de la parte espiritual, que es mucho más sensata y sabia, ¿no? Todo es cuestión de elegir las más veces que puedas a partir del amor y menos a partir del dolor y del miedo. Clarísimo. Y sabes, me gusta mucho porque te escucho y como que también de alguna manera refuerzo que efectivamente todo empieza con decisión y que una vez que tú decides que la situación adversa que estás enfrentando no te va a vencer, sea cual sea el resultado, pero que no te va a vencer, y te conectas con el amor para vivirlo desde ahí, las cosas fluyen de una manera bien diferente. Claro. Entonces, me parece súper lindo que hayas decidido atender este llamado bueno, me está buscando la gente, quieren apoyo en esta transición que están viviendo con una enfermedad que yo ya viví, y pues pongo al servicio lo que yo aprendí, lo que sigo aprendiendo al servicio de los demás. Te felicito mucho por eso. Creo que no cualquiera, creo que si se te dio fácil a ti es porque es un don y un llamado que tú muy claramente tenías. Yo la primera vez que escuché Cancer Coaching, lo escuché cuando supe de ti. Concuerdo con lo que estás diciendo, admiro mucho el camino que has tomado también de prepararte. Entiendo que te preparaste como health coach también para saber de temas nutricionales y entonces ver estas 5 áreas de una forma holística para poder ayudar de una manera muchísimo más pues, contundente y en todas las áreas a la gente que llegue contigo como coaches. Me gustaría muchísimo que nos dejaras ahorita los datos de dónde te pueden encontrar si hay alguien que esté acompañando a una persona que esté viviendo cáncer o que lo esté viviendo en carne propia. Si tienen interés en saber más de ti o contactar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, están mis redes sociales, en donde me es más fácil tener comunicaciones en Instagram con mensaje directo. Estoy ahí en YouTube. Ahorita en el COVID no hemos hecho videos. Te digo, también necesitaba yo un poco de pausa. Me he dedicado más al coaching, que es lo que más me gusta. El trabajo de las redes es muy pesado, pero bueno, lo hago para que esté ahí. Pero pues yo creo que por Instagram un mensaje o ahí en mi página, Sin Espacio para el Cáncer, también me pueden alcanzar, agendar ahí una cita. Entiendo muchas veces que es tanto gasto, tanto todo, que he tenido la maravilla de tener gente que me suplica pagarme y hay gente que, gracias a Dios, no vivo de eso. Es una ayuda que yo doy y a quien lo retribuye se lo agradezco enormemente. No es mi búsqueda principal, pero pues ahí se pueden anotar, ahí en mi página, ahí en Instagram me pueden mandar mensajes y en el momento en que yo vea sus mensajes me pongo en contacto y todo es por Zoom, y cuando a la gente se le complica, pues no importa, lo hacemos por WhatsApp, FaceTime, lo que ellos en ese momento están, ¿no? Es un honor, no sé
entiendo perfecto que la mayoría de la gente dice, yo no quiero volver a tocar el tema del cáncer y no lo puedo hacer. Yo tengo ese compromiso, para mí es una responsabilidad que si mi caso, que no iba a ser bueno, hoy está siendo un caso positivo, pues si me siento responsable de ayudar a otros a que encuentren eso, ¿no? Por supuesto que tengo una responsabilidad enorme que además disfruto. A mí me encanta, salgo así, como si me hubieran una adrenalina deliciosa cada vez que logro ver los ojitos de esperanza en alguien. Entonces, para mí eso es increíble. Qué padre, y además esta posibilidad, porque ahí sí lo comparto contigo, de alguna forma, y no es una carga densa, al contrario, que te quedas como con una deuda con la vida, ¿no? De seguir aquí, de haber recibido todos los regalos que recibiste durante tu convalecencia o durante tu proceso y que ahora te toca a ti dar, eso lo entiendo y lo comparto contigo y me parece padrísimo porque además sé lo que nutre. Entonces, muchísimas felicidades por eso, que sigas teniendo toda la energía, toda la salud y todo el tiempo que se pueda y que sea sano para ti, para seguirlo dando a los demás. Y, y me encantaría si hoy la gente que nos escuchó, que nos vio, se quedara con una idea clave, ¿cuál te gustaría que fuera esa idea clave? Pues a mí algo que me gusta mucho compartirles a la gente es, ojalá y se permitieran cada amanecer, despertar, entablar comunicación con quien sea su ser superior, que su intención del día sea que el día los sorprenda, que les permita abrirse los ojos y que puedan ver qué sorpresas les espera ese día. Cuando lo hago, el día lo vivo de una manera muy diferente, que los sorprendan los abrazos de los demás, que los sorprenda un extraño, que los sorprenda una vista, un olor, ¿no? Una puerta abierta, camino nuevo, las cosas más sencillas que les sea sorprendente, porque al final hemos aprendido a vivir como robots sin poder observar y percibir, para eso existen los 5 sentidos, ¿no? Y entonces que puedas pararte un día y permitirte sentir, oler, ver, guardar en la memoria un buen momento. Aunque estés en un día difícil, aunque estés en un momento difícil, por lo menos te forces a levantarte y hacer esta petición. Conectar con celebrar la vida todos los días. Y eso va para las personas que están con algún tipo de enfermedad crónica, pero para todos. Todos. Para todos. Todos podemos vivir la vida de una manera increíble y esta opción está para todos, ¿no? Aunque estés enlodado y en el piso, todos los días puedes recibir algo que te sorprenda y que te llene el corazón. Que te asombre como con los ojos de un niño. Así es, exacto, que es algo que perdemos, ¿no? Y entonces recuperar esa capacidad de asombro, he disfrutado mucho poderlo tener. Qué lindo, Joy. Te agradezco muchísimo que me hayas regalado este tiempo. Ay, no, a ti. Muchas gracias por este espacio, porque al final para mí son espacios en donde de alguna manera alcanzo a alguien que lo necesita, ¿no? Estoy segura que esto le va a llegar a los oídos de la persona indicada o de las personas indicadas en el momento, porque siempre pasa. Cuando menos te lo esperas, te llega el mensaje que necesitas escuchar. Entonces, muchísimas gracias por ponerlo aquí al aire para que llegue a quien tenga que llegar. Y bueno, pues estaremos en contacto. Y a los que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y pues que tengan una muy linda semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.